Dice que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y había llamado a todos a todos sus magos, sus astrólogos, a todos los inteligentes, para que puedan revelarle ese sueño que había tenido, pero sin embargo dice que ninguno de ellos pudo interpretar el mensaje de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Hasta que vino Daniel, y Daniel sí lo puede interpretar y se lo cuenta y le dice lo que significaba cada parte del sueño, ¿no? Y el rey Nabucodonosor, más o menos les cuento así, ustedes lo pueden leer igual después, yo para no hacerlo tan largo, esto está en Daniel 4. Dice que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que había un árbol en la tierra, un árbol muy grande. Dice que ese árbol crecía y que su copa, digamos, la altura del árbol llegaba hasta el cielo, y que en sus ramas anidaban las aves y que en sus sombras estaban los animales, que era un árbol con muchos frutos, que era un árbol que se podía ver de todos lados, ¿no? Y que también era un árbol muy, muy bello, muy lindo, digamos, a los ojos de los demás. Cuestión que ninguno de sus sabios, ni inteligentes, ni astrólogos, pudo interpretarlo, pero Daniel sí. Y Daniel comienza a decirle qué significaba cada cosa que él soñó, porque este rey tuvo temor, porque en un momento del sueño dice que mandaban a destruir ese árbol. Y eso, digamos, le causó temor, y por eso él necesitaba saber qué es lo que pasaba y qué significaba ese sueño. Y entonces nos vamos a adelantar un poquito, vamos a ir a Daniel 4:27, en donde Daniel ya le había revelado el sueño, lo que significaba, y dice, por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. O sea que no solamente que Daniel interpretó el sueño, sino que también le da dos consejos al rey, ¿no? Y por un lado le dice que podía redimir sus pecados con justicia, ¿no? Lo manda a que actúe con justicia, a que actúe con verdad, a que sea justo. Y también le dice, y tus iniquidades haciendo misericordia a los oprimidos, a que tenga misericordia de aquellos oprimidos, de aquellas personas que estaban necesitadas, ¿no? Y después le dice, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En el 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, o sea que pasó un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El 31 dice, aún estaban las palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Esos 7 tiempos se estima que son 7 años que pasaron, ¿no? Que el rey Nabucodonosor iba a estar en este estado. Y dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y yo quiero que le preste atención y que se imaginen ustedes lo que voy a relatar.
Piensen que el rey Nabucodonosor fue el rey de un imperio muy grande, el más grande en aquel tiempo, un rey muy poderoso. Y fíjense ustedes, más allá de la interpretación del sueño de Daniel, más allá del consejo que le da Daniel, este rey, después de 12 meses, se olvidó de cómo tenía que actuar. Y sin embargo, actuó con soberbia, actuó de una manera como diciendo que él, y con su fuerza, fue que logró todo lo que él tenía, ¿no? Y ahí va el relato. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que el pelo creció como pluma de águila. O sea que se fue transformando, ¿no? a una bestia, digamos, ¿no? Y dice, sus uñas como la de aves. Y luego dice, más al fin del tiempo, y comienza a relatar él, dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé, o sea que habían pasado ya los 7 tiempos, los 7 años, dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, de ser el rey de Babilonia, el que estaba por sobre encima de todos, el que tenía el imperio más grande de aquel tiempo, el que gobernaba, pasó a ser como una bestia por no obedecer la interpretación del sueño, por no obedecer el consejo de Daniel, sino que actuó con soberbia y, para traerlo a un lenguaje actual, se la creyó, ¿no? Se la creyó, el tipo se la creyó y actuó así y dijo, bueno, todo esto lo hice yo, lo hice con mi fuerza, para gloria mía, y ya está. Automáticamente ese sueño se termina cumpliendo y él termina siendo desplazado de ese reino y termina comiendo hierba como los bueyes, dice la palabra, hasta que pasaron esos 7 tiempos. Pero me quiero quedar con esta última parte en donde dice que él alaba y glorifica y reconoce a Dios, reconoce la grandeza de Dios, reconoce el Dios que tenemos, reconoce en ese momento el rey de Daniel, reconoce a nuestro Dios, que es poderoso, que es grande, que todo lo puede. Entonces, no sé cuál es tu situación, pero Dios, el Dios que servimos es poderoso. Y lo que tengas de dificultad, lo que estés pasando, puede ser imposible para vos, pero no para Él, no para Dios. Pero un pequeño consejo, como en ese tiempo se lo daba a Daniel, nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, no tiene que ser con una vida altiva, una vida con soberbia, sino que tenemos que ser humildes, tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que tener un corazón rendido, un corazón humillado. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra,
mas con los humildes está la sabiduría. Y eso es lo que le pasó en ese tiempo a este rey. Así como actuó con soberbia, también vino la deshonra a su vida, a su reino. Pero después dice, más con los humildes está la sabiduría. Realmente tenemos que actuar con humildad. Como hijos de Dios tenemos que movernos en humildad. Tenemos que ser hijos humildes, no solamente con los demás, con los que estamos acá adentro, sino humildes con los que están afuera. Cuando leía esta palabra, cuando preparaba esta palabra, la verdad que Dios me ministraba. Yo te puedo contar de que hubieron muchas cosas que Dios cambió en mi vida. Si yo miro 10 años atrás, puedo decirte que wow, soy una persona completamente diferente a la que era antes. Pero sin embargo, cuando más nos acercamos a Dios, funciona como una lámpara. Una lámpara está a esta altura y vos podés ver las cosas que hay ahí abajo. Pero si la lámpara comienza a elevarse, comenzás a ver mucho más. Y entonces, de esa misma manera funcionamos nosotros. Cuando más buscamos de Dios, Dios comienza a revelarnos más cosas. Bueno, ya cambiaste esto, buenísimo, bien. Ahora tenés que cambiar esto. Mira, esto también está mal. Puedo decirte que cambié muchas cosas y que en este tiempo Dios me está ayudando a través del Espíritu Santo a cambiar otras cosas que creía que no estaban ahí, pero sí estaban. Muchas veces, si uno dice, che, ¿vos sos celoso? No, uno generalmente responde que no. O si te dicen, che, ¿vos sos orgulloso? Generalmente uno va a decir, no, yo no soy orgulloso. Muchas veces eso está como muy, muy guardado. Es como, o quizás hasta muchas veces no queremos ver que eso está ahí. Porque quizás nos cuesta cambiarlo. Hace un tiempo, hace años atrás, me acuerdo que si ustedes me preguntaban si yo era celoso, yo le iba a decir que no, que para nada era celoso. Para nada. Pero sin embargo, en mi relación de noviazgo me di cuenta que no solamente era celoso, era insoportable de celoso. Era bastante tóxico, era súper celoso. Y uno no se da cuenta, en mi caso, en ese tiempo, actuando de esa forma, con celos, lastima a las personas que más amas, a las personas con las que te rodeas. En ese caso, y en ese tiempo específicamente, yo lastimaba a quien ahora es mi esposa. Porque le decía cosas, porque imaginaba y pensaba cosas y vos esto y vos lo otro. Pero si ustedes me preguntaban antes de ponerme de novio, yo no era celoso. Entonces, ¿para qué cuento esto? Lo que pasó fue que después tuvimos que pasar un tiempo en donde nos distanciamos. Se terminó el amor. Se terminó ese tiempo de noviazgo porque era, de verdad que era muy malo. Y en ese tiempo recuerdo que gracias a Dios, Dios me hizo entender que sí era celoso y que eso estaba mal y que eso a Dios no le agradaba. Y no solamente que a Dios no le agradaba, sino que estaba lastimando a personas. Estaba lastimando a la persona que más amaba, que más amó. Cuando uno reconoce que es, en mi caso, cuando yo reconocí que era celoso y que necesitaba a Dios y que necesitaba de su ayuda, Dios fue fiel y me ayudó. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? De que si hay cosas en tu vida, pero vos estás mirando para otro lado, si vos sabés que vos actúas de esta manera que está mal, si vos sabés que estás siendo de esta manera que no es correcto, que a Dios no le agrada y que lastima a las personas que tenés cerca, pero más allá de eso, estás errando, estás pecando delante de Dios, tenés que reconocerlo y Dios te va a ayudar. Si no reconoces que necesitas la ayuda de Dios,
ese pecado, esa situación no va a cambiar. Te lo puedo asegurar que esa situación va a seguir siendo así. Y escuché muchas veces que personas dicen, ay, sí, yo soy re orgulloso, o yo soy re orgullosa. Y pasaron tiempos y todavía sigo teniendo contacto con esa gente y te puedo asegurar que esas personas no cambiaron en nada. Simplemente soy orgullosa, pero no hubo ese deseo de cambiar. Ese deseo de cambiar viene de ir a los pies de Cristo y decir, Señor, reconozco que soy así y que está mal, reconozco que te necesito y que necesito de tu ayuda para cambiar. Entonces, quería animarte a que en este tiempo no te permitas, no permitas que entren cosas a tu vida, no permitas que entre la división a tu vida, no permitas que entre la división a tu equipo de trabajo, no permitas que entre la división a tu grupo de amigos, no permitas que entre la división a tu equipo acá en la iglesia donde servimos. No permitas que el orgullo siga gobernando tu vida, que la altivez, que la soberbia. Parece una palabra súper fuerte, ¿no? Como que alguien predicando sobre... Pero realmente como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo y como jóvenes, necesitamos escuchar a Dios cuando nos habla y nos dice, hey, venís súper bien, pero esto tenés que cambiarlo. Y muchas veces nosotros escuchamos hasta el venís súper bien y cuando viene la parte, esto tenés que cambiarlo, y miramos para otro lado. Y tenemos que enfrentar eso, tenemos que enfrentarlo, poder acercarnos a Dios y decir, sí, Señor, realmente sé que estoy haciendo las cosas bien, pero en esto estoy fallando. Y es algo que me cuesta soltar esta situación, me cuesta soltar este pecado. Pero necesitamos disponer nuestro corazón, necesitamos entregarle nuestras cargas a Dios, necesitamos darle lugar a Dios en nuestras vidas y poder actuar de una manera diferente. En Romanos 12:16 dice, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Y en otra versión, para tenerlo un poquitito más claro, dice, vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes. Es como que ya ahí nos da un cachetazo. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, nos dicen. Y nada, necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Creo que los jóvenes de Casa de Dios, los adolescentes de Casa de Dios, son personas que aman a Dios. Y porque amamos a Dios lo honramos y lo obedecemos. Y porque amamos a Dios obedecemos su palabra. Y si la palabra de Dios nos dice, no hagas esto, tenés que hacer esto, otro, ahí estamos. Y si nos cuesta, le decimos, Espíritu Santo, me está costando esto, pero voy a seguir intentando. Y la palabra te dice, no es con tu fuerza, sino es con el Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza. Con nuestra fuerza puedes cambiar un ratito. Con nuestra fuerza vas a durar un día, 2. Pero con las fuerzas de Dios, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, todo es diferente. Todo es mucho más sencillo, más llevadero. Quería compartirte en Proverbios 29:23. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, volviendo a la historia que leíamos, si este rey tomaba el consejo, si este rey cambiaba la actitud, iba a tener honra en lugar de deshonra que tuvo en ese tiempo. Pero, retomando un poquito la historia, fíjense qué bueno que es Dios. Que dice que
se le añadió hasta, no solamente que se le devolvió el reino después de los 7 tiempos, sino dice que se le añadió grandeza, se le dio mayor grandeza. Pero antes de que se le dé mayor grandeza, antes de que se le dé el reino, ¿qué fue lo que pasó? Exaltó a Dios, reconoció a Dios. Entonces eso es lo que tiene que pasar en este tiempo en nuestra vida. Tenemos que reconocer a Dios, exaltar a Dios. Muchas veces puede pasar de que hoy estamos todos acá, pero quizás de todos los que estamos acá, ¿cuántos realmente se están comprometidos? ¿Cuántos realmente aman a Dios? ¿Cuántos realmente buscan, intentan y le ruegan al Espíritu Santo que los ayude? Porque, por supuesto que luchas tenemos todos, problemas tenemos todos, situaciones difíciles tenemos todos. Pero marcamos la diferencia cuando nos rendimos y buscamos a Dios y lo intentamos una y otra y otra. Entonces, si vos estás en este lugar, pero entendés que últimamente se te está haciendo pesado, que últimamente no estás viniendo con la misma fuerza, sino que estás porque, bueno, todos los sábados nos juntamos acá y vos tenés a tu grupito de amigos o de amigas, pero te está costando, no hay tantas ganas de venir. Es porque tu relación con Dios quedó ahí distante, es porque dejaste de buscarlo, es porque dejaste de orar. Entonces te animo a que hoy te puedas comprometer con Dios, a que puedas volver a estar con Él, a que puedas exaltarlo, a que puedas adorarlo, a que puedas reconocerlo, que Él es Dios todopoderoso, que Él es grande, que la situación que vivís puede ser solucionada por Él, a través de su mano, a través de su poder. Tenemos un Dios tan grande y muchas veces nosotros, que somos tan chiquititos, nos quedamos ahí en el rincón como haciendo provechito. Y tenemos a un Dios tan grande, tan bueno, tan fiel. Nuestros problemas, nuestras dificultades no son nada. Y si están siendo difíciles y si la venís luchando hace tiempo, quizás sea porque solamente lo estás haciendo con tu fuerza. Quizás sea porque lo estás haciendo con tu inteligencia. Pero Él en esta noche quiere que vos le entregues toda situación. Que le entregues todos tus problemas, todas tus dificultades. Él quiere pelear por vos. Dale el lugar que le corresponde. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Nos habla de cómo tenemos que vivir, ¿no? Hablamos un poquito de que muchas veces actuamos con soberbia o caminamos en el camino de Dios con soberbia, no solo acá, sino afuera. Que muchas veces hay cosas en nuestro corazón que lastiman a otros. Pero sin embargo en Efesios nos dice cómo debe ser el trato, cómo debemos caminar, cómo debemos estar. Nos dice: con toda humildad, mansedumbre y soportándonos, dice, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Después en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea que es buenísima esa palabra, porque lo que te está diciendo es que yo los tengo que ver a ustedes, yo lo tengo que ver a ustedes como mayores que yo, pero a su vez también la palabra es para ustedes. Entonces ustedes me tienen que ver como mayores que a ustedes mismos. Y así con todo. Y si nos ponemos a pensar, es buenísimo, porque nos está hablando de unidad, nos está hablando de unidad, de amar a nuestro prójimo, de honrarlo. Y si todos actuáramos de esa manera, viendo a la persona con la que servimos como mayor que nosotros, no importa si vos decís: no, pero él es más inteligente, él es mucho... No. Míralo como mayor. Y a su vez él te tiene que mirar a vos como mayor que a él mismo. La verdad, de verdad que es muy bueno.
todo lo que Dios tiene para nosotros es muy lindo. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que podamos tomar un momento para pensar cómo estuvo siendo nuestra conducta en este tiempo, en estos meses. Ya estamos por comenzar noviembre, faltan 2 meses y termina el año. ¿Cómo fue tu conducta en todo este tiempo? Hasta el día de hoy, hasta hoy sábado. Hasta hoy, hasta este preciso momento. ¿Cómo está siendo tu conducta en estos últimos tiempos? Y desafiarte a que no termines el año así. Porque capaz estás diciendo, no, bueno, ya está, sigo así, quedan 2 meses y el año que viene arranco de cero, arranco a full, arranco bien, orando a pleno. No, arranca ahora, hoy. Cortá con lo que tengas que cortar y arranca hoy. Que Dios quiere darte lo mejor para este año. El año todavía no se terminó. Faltan 2 meses. Vivamos estos 2 meses de este año a pleno, confiando en Dios, creyendo en Él. Los otros días Dios me daba una palabra que la compartía en la célula y se las quiero compartir a ustedes. Es muy cortita, pero en ese momento que la recibí para mí fue de gran bendición y fue muy profunda. Y dice: que los justos viven muchas aflicciones, pero que de todas ellas le librará Jehová. Entonces, aflicciones, situaciones, como hijos de Dios, como cristianos, como justos, porque fuimos justificados por Jesucristo, entonces somos justos. Aflicciones vamos a tener, pero sin embargo la palabra nos anima y nos dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Así que te animo, si querés ponerte en pie, te animo a que puedas confiar en Dios, a que puedas entregarle todas tus aflicciones, que de verdad que Dios te va a librar de toda situación. Y a que pensemos, meditemos cómo estuvimos trabajando. ¿Cómo estuvimos trabajando como equipo, como iglesia? Con la persona que estuviste sirviendo al lado. ¿Fuiste de bendición? ¿Lo honraste? ¿O le diste lugar al chisme? ¿O le diste lugar a la soberbia? ¿A la altivez? ¿Te enojaste y no quisiste ir a pedir perdón? Dijiste quizás en tu corazón: no, que me venga a pedir perdón él, ella. Yo no tuve la culpa. Que le demos lugar a Dios en nuestras vidas, de tal manera que el Señor nos use como un instrumento en sus manos y podamos ser de bendición los unos con los otros, que podamos disfrutar y terminar un año bendecidos. Que luches, porque es una lucha. Luches por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo luches? Porque realmente es una lucha. Muchas veces pasan cosas, situaciones, y a veces se quiere generar esa división entre uno y entre otro. Y eso no tiene que pasar. Cuidemos esa unidad como hijos de Dios, como jóvenes. Cuidemos esa unidad. Guardemos la unidad del cuerpo de Cristo. Si sabemos que alguno está pasando por alguna situación que le está costando, como hermanos podamos extender la mano, podamos orar por él. Si no te animás a decirlo, no importa, ora en tu casa. Señor, oro por fulanito de tal, que está pasando esta situación, que le está costando esto. Y aún por nosotros también. Por nosotros mismos me refiero. De decir: Señor, mira, estoy viviendo tal situación en este lugar y la verdad que no me gusta. Y no quiero caer en el chisme, no quiero caer en la crítica, no quiero caer en el estar juzgando, en el estar acusando. Señor, ayúdame, que esta situación se solucione, que tu Espíritu Santo nos ayude
Ayúdanos a soportarnos los unos a los otros, como leíamos en la palabra hace un ratito. Que podamos edificarnos unos a otros.